Buenas tardes a todos. Soy la doctora Ochoa de la bóveda de información de la Fundación. Hoy examinaremos el SCP-3288. Ítem número SCP-3288. Clasificación del objeto Keter, previamente Euclid. Procedimientos especiales de contención. Una población de SCP-3288 no menor de 20 ni mayor de 30 individuos debe ser mantenida en el sitio de contención 282. Cada SCP-3288 debe ser contenido dentro de unidades de contención individuales. Estudios de comportamiento que requieran contacto de SCP-3288 a SCP-3288 deben ser conducidos con la mayor precaución. Debe eliminarse a SCP-3288 donde sean encontrados y desechados según los protocolos de desechos peligrosos. Es imperativo que las infestaciones SCP-3288 sufran una destrucción o contención completa, pues una sola instancia de SCP-3288 sin contener tiene el potencial de causar un evento clase SK de cambio de dominación dentro del próximo siglo, si no es que antes. Descripción. SCP-3288 designa a una especie o subespecie altamente predatoria del género Homo anthropophagus. SCP-3288 muestra un número de características y comportamientos que lo distinguen de la especie base. Las desviaciones más comunes incluyen hiperdoncia aguda. Hiperdoncia es la condición de tener dientes supernumerarios o dientes que aparecen en adición al número regular de dientes. Y macrodoncia. Macrodoncia es la condición de tener dientes anormalmente grandes. Una instancia de SCP-3288 tiene dientes aproximadamente 6 veces el tamaño de un diente adulto normal, con más de 60 distribuidos desproporcionadamente sobre 6 hileras distintas, requiriendo mandíbulas mucho más grandes que aquellas de los humanos base. Prognatismo mandibular bruto. El prognatismo mandibular bruto es un desorden genético potencialmente deformante donde la mandíbula inferior sobrepasa a la superior, resultando en una mandíbula extendida y una mordida cruzada. Asimetría facial cambiante. Dolicostenomelía de los brazos. La dolicostenomelía es una condición en la cual las extremidades son inusualmente largas. Una instancia de SCP-3288 comúnmente tiene brazos más largos que el doble de un humano base de estructura similar. Aracnodatilia. La aracnodatilia es la condición de tener los dedos de las manos y de los pies anormalmente largos y delgados en comparación a la palma de la mano y el arco del pie. Y polidactilia. La polidactilia es una anomalía física congénita en la cual hay dedos supernumerarios. Cifosis. La cifosis es la curvatura cóncava fisiológica de la columna vertebral. Es más conocido como joroba. Fuerza muscular anormal a pesar de tener la apariencia de demacración severa. Albinismo. Visión de luz baja superior. Los ojos de SCP-3288-1 contienen tapetum lucidum, una capa de tejido inmediatamente detrás de la retina que refleja luz visible de regreso por la retina, aumentando el nivel de luz disponible para los fotorreceptores. Y heterocromía iridum, específicamente heterocromía completa. Heterocromía completa es cuando un iris es de un color diferente al otro. Los ojos son notoriamente reflejantes y sus colores varían de azul, rojo, morado y amarillo. Una dependencia a ambas locomociones, bípeda y cuadrúpeda. Crecimiento y desarrollo físico anormalmente rápido. Esto resulta en un periodo de gestación de 2 a 3 semanas, con la madurez sexual siendo alcanzada dentro de 16 a 20 meses. Síndrome Gottschalk-Gardner. El síndrome Gottschalk-Gardner es una rara condición en la cual la epidermis desarrolla una capa de esmalte. Esta sustancia tiende a fracturarse y cambiar, causando dolor pero permitiéndole al afectado permanecer móvil, principalmente manifestándose en manos y dedos. Alopecia universalis. Alopecia universalis es una condición médica que incluye la pérdida de todo el cabello, incluyendo cejas y pestañas. Fotofobia aguda.
Exposición directa a la luz del sol resultará en daño físico y psicológico. Inestabilidad mental caracterizada primeramente por delirios de grandeza o narcisismo maligno. Una adicción a la carne humana que toma componentes psicológicos y biológicos. Estas anormalidades son el resultado de endogamia excesiva, pero sin la mayor probabilidad de ciertos rasgos recesivos o perjudiciales, especialmente aquellos relacionados con infertilidad, más alta mortalidad en infantes y niños y pérdida de la función inmune. Estos rasgos perjudiciales no solo han sido negados, sino amplificados inversamente, resultando en vidas más largas, mayor resistencia a enfermedades y niveles de fertilidad anómalamente altos. La Fundación tuvo conocimiento de SCP-3288 mientras investigaba reportes de desapariciones inexplicadas en Viena. Fue descubierto que estos incidentes ocurrieron en proximidad cercana a alcantarillas y túneles de acceso y eran dirigidos a los más vulnerables de la población como prostitutas, niños sin supervisar, transeúntes e individuos embriagados o indispuestos. Los agentes Cyril Noval y Diana Fisher fueron despachados a Viena con orden de determinar si el número de desapariciones inexplicadas eran de naturaleza anómala. Entrevistas con oficiales de policía y de gobierno revelaron que estos humanos pertenecientes a 3 individuos habían sido recuperados, pero esta información no había sido revelada al público por miedo de causar más pánico. Estos restos fueron prontamente confiscados y enviados al sitio de contención humanoide 282 en Graz. Las autopsias fueron realizadas por el Dr. Felix Gardner, quien notó que los restos, cadáver A, B y C, no demostraba heridas correspondientes a la de un atacante humano y comparadas a los fallecidos por ataques de hiena. El cadáver A incluye el torso superior truncado al centro del abdomen y una cabeza levemente adherida. La cara se había vuelto irreconocible. Los brazos, como mucha de la mitad inferior del cuerpo, no fueron encontrados en la escena del ataque. Causa de muerte: desangramiento. El cadáver fue destripado y sufrió un trauma destructivo en la caja torácica, la cual fue abierta. Faltaban todos los órganos internos del torso junto a una cantidad importante de carne. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio traumático. El cadáver C era apenas una pila de huesos rotos y fluidos corporales. Causa de la muerte: desconocida. El Dr. Gardner concluyó que todas las heridas sufridas fueron causadas por una mezcla de dientes, garras y fuerza física bruta. Se encontró que las marcas de mordidas coincidían con las de dientes humanos a pesar de su tamaño, aproximadamente 6 veces el tamaño de dientes de adultos normales, y su número, más de 60 distribuidos no equivalentemente en más de 6 hileras, requiriendo quijadas mucho más grandes que aquellas de las de humanos base. Análisis subsecuentes revelaron patrones únicos entre las marcas de mordidas, sugiriendo que existía más de una fuente. Las entidades responsables por estas muertes fueron clasificadas como anómalas y recibieron la designación SCP-3288. Al destacamento móvil Sigma 6, Cantores Infernales, se le ordenó patrullar el distrito Leopoldstadt de incógnito, ciudad o pueblo de Leopoldo en alemán. El distrito era el que había visto el número más alto de desapariciones registradas. Se les instruyó a los operativos a apuntar a SCP-3288 con dardos de rastreo y evitar la fuerza letal. Bitácoras de campo. SCP-3288-L1. Bitácora de campo 1. 6 de octubre de 1988. 12 operativos del DM Sigma 6 patrullaron el distrito Leopoldstadt a las 1800 horas, mientras 10 mantenían posiciones de vigilancia en posiciones con vistas sin restringir de las alcantarillas conocidas y túneles de acceso. A las 21 horas, operativos Sigma 6-12 y Sigma 6-9 reportaron oír un grito ahogado cerca del Douna Canal. El Douna Canal, o Canal del Danubio, es un antiguo brazo del río Danubio, regulado como agua de canal desde 1598 dentro de la ciudad de Viena, y buscaron investigar el asunto mientras pedían apoyo. El apoyo arribó 3 minutos después de la petición inicial y encontró los restos destrozados de ambos operativos,
además del cuerpo medio consumido de un civil local. El cuerpo decapitado de Sigma 6-12 fue sacado del Donacanal, aunque su cabeza nunca fue hallada. Su cuello había sufrido heridas, sugiriendo que había sido separada o destrozada con una sola mordida. Un rastro de sangre y entrañas llevó hacia Sigma 609, quien había sido partido por la mitad por la cintura. Él se había arrastrado exitosamente a un callejón antes de sucumbir por sus heridas. La misión fue considerada un éxito a pesar de la pérdida de vidas, pues Sigma 609 había acertado exitosamente a la instancia de SCP-3288 con un dado de rastreo, logrando así el objetivo primario de la misión. La entidad había escapado hacia las alcantarillas, sus movimientos rastreados hasta que la señal empezó a desvanecerse antes de desaparecer enteramente en algún lugar debajo del Hofburg. El Hofburg es el antiguo palacio imperial en el centro de Viena, Austria. Construido en el siglo VII y expandido por los siglos siguientes, el palacio fue el asiento del poder de la dinastía Habsburgo y actualmente sirve como la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de Austria. Debido a la naturaleza progresivamente menguante de la señal, se cree que el aparato había sido llevado más profundo de lo que las alcantarillas vienesas podrían haber acomodado. SCP-3288-L2, Bitácora de Campo 2, 7 de octubre de 1988. Construidas a mediados del siglo XIX, las alcantarillas vienesas son parte de una red más grande de túneles que incluyen catacumbas, cavas de vino abandonadas y ríos subterráneos. Los operativos del DM Sigma 6 fueron divididos en 4 equipos de 5. 3 equipos para investigar las alcantarillas y 1 para permanecer en espera. Triangulando la última posición conocida del SCP-3288 rastreado, la Fundación esperaba minimizar las posibilidades de escape y exposición al público. Para esta misión, aunque era preferible que los operativos aseguraran y contuvieran a la amenaza, la fuerza letal podía usarse a discreción. A las 900 horas, los operativos del DM Sigma 6 alcanzaron su destino sin incidentes, pero inicialmente fracasaron en encontrar cualquier cosa de importancia. Después de varias horas de investigación, Sigma 604 encontró restos humanos esqueléticos mientras vadeaba por agua a la altura de la cadera. Análisis más cercanos a esta área reveló un número de ladrillos flojos, cuya remoción reveló una cámara subterránea sin registrar, cuyas paredes estaban grabadas con el escudo de armas de la Casa de Habsburgo. La cámara incluía 24 sarcófagos y era presumiblemente una cripta familiar perteneciendo a la Casa de Habsburgo, a pesar de que no existieran registros de su creación. Las estatuas principalmente mostraban mujeres llevando velos sobre sus ojos y un solo dedo sostenido sobre sus labios. Las tumbas, aunque intrincadas y reflejantes de su estatus, carecían de alguna indicación de quién pudo haber sido enterrado adentro. La apertura de los sarcófagos reveló los restos esqueléticos de más de 300 infantes. Todos mostraban deformidades severas y seguramente fatales. La entrada original había sido evidentemente destruida, las escaleras destrozadas y enterradas en el suelo. Al final de la cripta estaba una puerta acorazada compuesta de bronce sin ningún medio aparente de acceso, y aparentemente impenetrable sin el equipo adecuado. La puerta mostraba el blasón de la Casa de Habsburgo grabada con las palabras Ad Puritatem Sanguinis. Se les ordenó a los operativos del DM Sigma 6 mantener la posición actual y esperar la llegada de un equipo de infiltración. Los agentes de la Fundación organizaron la evacuación de Hofburg y el sellado de todos los puntos de accesos a las alcantarillas por toda la ciudad. Bitácora de Campo 3, 8 de octubre de 1988. El DM Sigma 6 mantuvo turnos toda la noche, haciendo repetidos intentos para abrir la puerta de la bóveda. A las 1200 horas, la superficie había sido completamente evacuada y un equipo de infiltración había arribado a la posición de DM Sigma 6. Las puertas de bronce fueron cortadas mediante antorchas de oxicombustible. En un periodo de aproximadamente 2 horas, traspasaron intricados mecanismos, probablemente relacionados con sus modos convencionales de acceso, revelando una escalera en espiral. Un escuadrón de 8 personas,
Cada operativo armado con un rifle M16 con una linterna adherida, blindaje táctico pesado y aparatos de grabado de audio y video montados en el casco, descendió la escalera, con la transmisión de radio volviéndose cada vez más débil mientras los operativos bajaron un estimado de 65 metros bajo tierra. Bengalas rojas de suelo, fusée, fueron encendidas periódicamente y descartadas, proveyendo un claro camino de regreso. Los operativos alcanzaron el final de la escalera donde los muros de piedra gris de la cripta fueron reemplazados por suelos de mármol hábilmente creados, alfombras y muros y techos pintados de blanco. Se encontró que la cámara grande era arquitecturalmente idéntica a la del ala suiza del Palacio Hofburg, asemejándose mucho a las representaciones del siglo XVIII y reflejan el estilo artístico barroco tardío, principalmente rococó, popular durante la época. La localización, desde entonces clasificada como SCP-3288-1A, contiene varias esculturas y columnas corintias, mientras que pinturas y andrajosos tapices adornaban sus paredes. Todas las demostraciones de la forma humana habían sido literalmente deformadas, a pesar del medio artístico. Los operativos describieron el aire como si tuviera un hedor no muy diferente al de la carne podrida y sudor seco. Los muros y paredes fueron decolorados con lo que parecía ser sangre. La mayoría de las manchas parecían ser excepcionalmente viejas. Viajando a través de un corredor al sureste, los operativos entraron a lo que parecía ser el equivalente de SCP-3288-1 de la Biblioteca Imperial de Hofburg. Una diferencia notable entre la sección de SCP-3288-1 y la del Palacio de Hofburg es la presencia de un laboratorio funcional del siglo XVIII. Sigma 607, el único miembro del escuadrón en funciones, que es fluente en ambos alemán y latín, descubrió documentos que involucraban alquimia, biología y lo oculto. Un escritorio decorativo de escritura y el trono acompañante fueron localizados al final de la cámara. El escritorio contenía documentos referentes a transacciones, contratos y diarios privados. Estos documentos, junto a aquellos relacionados a las ciencias ocultas, fueron recogidos y enviados al mando de campo. Véase la subsección SCP-3288-1, documentos recuperados para más detalles. Los operativos alcanzaron el salón de baile y sala de ópera, describiendo el aire como especialmente fétido. También se notó el aroma de perfume, aunque su presencia hacía poco para disimular el olor a descomposición. El área contenía un número de instrumentos, arpa de pie, clavecín, violines, etc. Todos demostraban signos de uso reciente. Habían varias mesas de refectorio localizadas a través de la cámara. Una mesa de refectorio es una mesa muy alargada usada para banquetes y festines. El salón de baile evidentemente usado como comedor también. Encima de las mesas había restos humanos en varios niveles de descomposición y presentación culinaria. Una campana empezó a tañir abruptamente y fue seguida por la música automática de un órgano. La cacofonía sonó por aproximadamente 3 minutos antes de que SCP-3288-1 se volviera silencioso de nuevo. El silencio probó ser efímero, interrumpido por el sonido de puertas abriéndose chirriantemente y un número creciente de pasos. Se le ordenó a los operativos encontrar una posición oculta y defendible y desactivar sus linternas. 7 lograron ocultarse exitosamente detrás de las cortinas de la sala de ópera, pero Sigma 618 se quedó atrás, habiéndose tropezado con una pila de huesos y se vio forzado a tomar cobertura detrás de un clavecín. Sigma 601 fue capaz de observar el salón entero sin obstrucción desde la esquina lejana del telón. Las anchas puertas del salón de baile se abrieron mientras el video reveló la tenue luz de linternas balanceándose en las manos de sus tambaleantes portadores. Análisis cercano mostraría que estas figuras, SCP-3288, estaban vestidas en las ropas de cortesanos del siglo XVIII. Eran seguidos por otros, llevando atuendos cada vez más extravagantes, aunque harapientos. Todos los atuendos parecían contener distintas sombras de rojo, contrastando profundamente con el blanco tiza de su piel, máscaras de carnaval de porcelana y polvorientas pelucas.
Un par de SCP-3288 diminutos entraron, quedándose atrás de los otros. Uno sopló una oxidada trompeta mientras otra, como un portaestandarte, sosteniendo una insignia crudamente pintada mostrando un águila negra bicéfala contra un fondo de gules. El trompetero pareció hacer un anuncio, las palabras ininteligibles por la naturaleza gutural de su habla. El trompetero y el portaestandarte se movieron al lado rápidamente, sus atrofiadas piernas causándoles que se tropezaran y rodaran mientras huían. Parecía que ahora habían varios cientos de instancias de SCP-3288 por todo el salón de baile. Sigma 601 activó una señal de auxilio silenciosa, pidiendo apoyo pesado. Todas las instancias de SCP-3288 procedieron a arrodillarse y agachar las cabezas. Una instancia excepcionalmente corpulenta de SCP-3288 entró a la habitación, cargado por otros SCP-3288 mediante un palanquín ensangrentado y reforzado. Un palanquín consiste en una silla o cabina sellada apropiada para el transporte de un solo ocupante, el cual es cargado por dos o más, usando los rieles que pasan por los soportes a los lados. El individuo mórbidamente obeso, clasificado como SCP-3288-alfa, estaba vestido con un mosaico de finezas nobles, cosido de varias telas para crear un solo atuendo capaz de quedarle a su complexión. Llevaba una corona que había llegado a parecerse a un dispositivo de tortura, demasiado pequeña para su cabeza, pero mantenida en su lugar por un crecimiento de la carne. En lugar de una máscara de mascarada, ocultaba su cara tras un velo rojo. Un gran caldero de hierro fue entregado a la mesa de SCP-3288-alfa. El contenedor parecía vibrar por sus propios medios. Un SCP-3288 enano trepó sobre el hombro de SCP-3288-alfa. Procedió a levantar su velo rojo mientras dejaba los ojos cubiertos. Un segundo par de especímenes diminutos procedieron a remover la tapa del caldero. SCP-3288-alfa olfateó el aire y luego procedió a levantar el caldero y vaciar su contenido sobre su anormalmente grande boca y gaznate. Parte de su comida se liberó, revelando que el caldero contenía infantes vivos que mostraban deformidades severas. Los otros SCP-3288 alzaron sus máscaras y procedieron a darse un festín con un entusiasmo voraz. Un espécimen excepcionalmente alto se acercó al clavecín y agarró a Sigma 618 por detrás. Lo levantó por la cabeza, pero no se esforzó en alarmar a sus prójimos SCP-3288. En su lugar, la entidad trastornó su quijada y rápidamente forzó al operativo por su garganta de pie, sus gritos ensordecidos por los sonidos del festín y música discordante. La reunión se volvió orgiástica mientras los SCP-3288 se volvieron a la fornicación y la violencia, sin hacer distinción de la edad o sexo del participante, voluntario o no. Una explosión sacudió el evento, causando bajas masivas entre los SCP-3288. Se teoriza que Sigma 618 sobrevivió su calvario y fue capaz de, posiblemente después de algo de trabajo y consideración, activar un dispositivo explosivo, sacrificándose a sí mismo para poder eliminar o, en cualquier caso, incapacitar a un gran número de entidades hostiles. Se esparció pánico entre los SCP-3288 restantes. El DM Sigma 6 pudo explotar esta oportunidad y 3-metilfetanilo para poner a SCP-3288 inconscientes. Con la llegada de refuerzos, los sobrevivientes fueron asegurados y contenidos en el sitio 282 de contención humanoide. El mero tamaño de SCP-3288-alfa necesitó el uso de una grúa especializada y la creación de un pozo conectando a SCP-3288-1 con la superficie. Siguiendo la remoción de SCP-3288-alfa, como el de los documentos y objetos relevantes, SCP-3288-1 fue llenado de cemento y reenterrado. SCP-3288-alfa. Registro de entrevista. 10 de octubre de 1988. Entrevistado. SCP-3288-alfa. Entrevistador. Dr. Tobias Moser. Introducción.
a pesar de su corpulenta morbidez, 1.632 kilogramos, y falta de movilidad, sus piernas atrofiadas completamente vestigiales, el sujeto es considerado peligroso y debe ser abordado con suma precaución. El sujeto es ciego e incapaz de leer. El inferior de sus cuencas vacías empujadas afuera hasta el punto del prolapso. El sujeto es fluente en alemán austríaco, prefiriendo hablar el dialecto de Schrobendeutsch, un sociolecto hablado por la familia imperial Habsburgo y la nobleza de Austria-Hungría. El sujeto ha sido desnudado, atado y amordazado, y equipado con electrodos para prevenir hostilidades y asegurar la cooperación. Comienzo de la entrevista. Hola, por favor empiece por decirme su nombre. Su cooperación no es opcional. ¿La carne desea hablar? Habla cuando no se le habla. Carne. Debe la carne burlarse de nosotros. El aroma es intoxicante. El sujeto pelea contra sus ataduras y cae saliva de su gaznate. Como dije otra vez, tu cooperación no es opcional. El Dr. Moser activa los electrodos, causando que el sujeto se estremezca y gruña. ¡Imposible! ¿Cómo lastima la carne? ¿Cómo desobedece la carne? Vas a responderme. El Dr. Moser activa los electrodos de nuevo. El sujeto parece inafectado. ¿Es así como quieres jugar? Nosotros no cedemos. Nosotros dominamos. Te violaremos hasta que tus entrañas se viertan. Te devoraremos a ti y a tu clase campesina. ¿Crees que tu brujería nos puede dañar? Nuestra sangre es pura. Nuestra sangre es resiliente. Se voltea al oficial de seguridad. Señor, ¿podría ser tan amable como para iluminar al sujeto? Mi visión no funciona muy bien en estas oscuras celdas. El oficial de seguridad obedece, proyectándole 32.000 lúmenes al sujeto. El sujeto grita y se convulsiona. ¡No, no, no! ¡Nos rendimos! ¡El fuego! Nuestra alma se arredra ante la llama. Al oficial de seguridad. Eso es suficiente. Sí. Noté una sensibilidad a la luz durante el traslado. Fotofobia extrema, incluso en los ojos. Me aseguraré de anotarlo. Ahora dime, ¿cuál es tu nombre? Su Majestad Imperial, el Emperador Maximiliano el Grande, Rey de Austria y Patriarca de la causa de Habsburgo. El sujeto intenta una reverencia cortesana. No hemos tenido invitados durante mucho tiempo. Disculpa mis descorteses modales. Claramente es una criatura superior y se ha impuesto. Estamos a su merced. Nuestro invitado gusta agasajarse con nuestra carne, violar la herida supurante. ¡Santo Jesús, no! ¿Por qué querría? No. Eso no será necesario. Veo que nuestras costumbres difieren bastante. ¿Puedo preguntar si eres ciego de nacimiento o perdiste tu visión accidentalmente? Pero si las formalidades aún deben completarse y nos tienes en desventaja. ¿Cuál es tu nombre, forastero? Eres fluente en alemán, pero tu acento es distante y extraño. Nota el Dr. Moser. Es enteramente posible que SCP-3288 Alpha crea que todavía está en SCP-3288-1. Yo soy... el rey Tobias Moser. Nota del Dr. Moser. Una mentira descarada, pero considero más productivo seguirle la corriente a los delirios del sujeto. ¿Un rey? Sí, por supuesto. Ahora todo tiene sentido. Hemos presentido la nobleza. Un duque, pensamos. ¿Puede creerlo? ¡Un duque! Pero ciertamente ha probado ser mucho más fuerte que un simple duque. Nota del Dr. Moser.
Parece que SCP-3288 asocia el poder físico con la jerarquía real y nobiliaria. Irónico, pues la inmovilidad de SCP-3288 Alpha lo vuelve incapaz de cazar a sus propias presas. Hemos oído de esta fundación, una maravillosa tierra y pueblo, conocidos por sus muchos quesos y vinos, y sobre nuestros reales ojos verdaderamente observadores. Parece ser que eran demasiado grandes para nuestro estómago. ¿Has oído eso? ¡Oh, la algarabía! Pero si verás, la comida era demasiado grande. Ellos nos advirtieron, por supuesto. ¡Oh, su majestad imperial! Déjenos cortar esta comida por usted, pero no. Nosotros somos rey, somos emperador. Queremos devorarla entera. Devoraremos todo. Y bueno, verás, nuestros ojos explotaron de sus cuencas. No había espacio suficiente. No nos servían de mucho. Y los orbes colgantes, sí, por supuesto, se desplomaron por nuestro gaznate real. Desaparecidos para siempre, no se les extraña. Ya veo. Bueno, esa fue toda una historia. Cuéntame de tu corte y la casa de Habsburgo. Somos de la misma noble sangre, pero algunos El sujeto recarga su mano izquierda sobre su estómago. son más nobles que otros. Nuestra línea sanguínea es pura, impoluta por extraños. Debo preguntar esto. ¿Pero por qué comen humanos? No comemos humano, comemos campesinos, comemos indeseables. Devoramos vida que no merece la vida. Esa es la naturaleza de la nobleza. ¿Qué otro sería el punto? Entendido. Debo retirarme. Volveremos a hablar pronto. Sí, estaremos pensando en ti, Rey Mauser, en tu ausencia. Una y otra vez. Estamos ansiosos de probar tu sabor. Tan encantador, tan delicioso. Fin de la entrevista. Conclusión. Tal vez podamos sonsacarle más información si le seguimos el juego a sus delirios, pero es difícil saber qué tanta sea cierta. Sin embargo, los análisis de ADN han revelado que SCP-3288 Alpha de hecho sí es descendiente de la casa de Habsburgo, y esto parece ser cierto para todo SCP-3288. Un número significativo de documentos fueron recuperados de SCP-3288-1, permitiéndole a la Fundación desarrollar un mejor entendimiento de SCP-3288. Los siguientes extractos han sido traducidos del alemán original y acomodados en orden cronológico. Se han proveído notas al pie para ubicar estos documentos dentro de su contexto cultural e histórico. Extractos del diario de Leopoldo I. Leopoldo I, Leopold Ignaz Joseph Balthasar Felician, nacido el 9 de junio de 1640, fallecido el 5 de mayo de 1705, fue el sacro emperador romano y el rey de Hungría, Croacia y Bohemia. Reconocido generalmente como un intelectual, se le conocía por su interés en la astronomía, alquimia y ciencias tempranas. 10 de noviembre 1700. Y con la muerte de Carlos, muere nuestra noble línea en Iberia. Una referencia a Carlos II, el hechizado de España, 6 de noviembre de 1661 a noviembre de 1700. Carlos era un discapacitado físico y mental e infértil, posiblemente debido a su masiva endogamia. Debido a la muerte de sus medios hermanos, él era el último miembro masculino de la línea de Habsburgo española. El médico que realizó su autopsia declaró que su cuerpo no contenía una sola gota de sangre. Su corazón era del tamaño de un grano de pimienta, sus pulmones corroídos, sus intestinos podridos y gangrenosos. Él tenía un solo testículo, negro como el carbón, y su cabeza estaba llena de agua. Restauraré nuestro legítimo lugar. Mi reclamo es válido y no será negado. Ya puedo oír los intoxicantes tambores de la guerra. Pero su enfermedad,
Su maldición me preocupa demasiado. A pesar de la pureza de nuestra sangre, impoluta por generaciones, Carlos era una enfermiza criatura con la mente de un niño. Yo también fui un joven enfermizo, pero mi mente se mantiene aguda. Debo usar esta bendición antes de que mi dinastía sucumba a la locura y el cretinismo. 4 de agosto de 1701. Y he encontrado a alguien que sabe de la oscuridad. Una mujer de una belleza rara y cautivadora. Es más vieja de lo que aparenta, pues ella habla con la experiencia de cientos de vidas sobre temas que solo he empezado a contemplar. Es una criatura de lo salvaje, todo lo que es pagano encarnado. Soy un extraño en su mundo y estoy asustado. 22 de octubre de 1701. Ella dice que me enseñará, pero por un precio que nombrará al final del tutelaje. Una petición extraña, pero todo lo que ella me pide ahora es que cumpla con mi parte del trato. Tengo más poder y riquezas que cualquier otro hombre vivo. El pago no será difícil. No permitiré que nuestra venerable casa caiga. Pero mi laboratorio no es el adecuado para esta tarea. He contratado trabajadores para comenzar la construcción en un nuevo sitio, un lugar lejos de los entrometidos ojos de cortesanos aduladores. 19 de diciembre 1701. Mi tutelaje, aunque difícil, progresa bien. Una esencia universal, el camino de toda la carne. Todo empieza a tener sentido. Mis ojos ahora están abiertos y puedo ver con esa claridad. Limpiaré a mi familia de esta maldición. La esencia es maleable, sujeta a cambio. Pero una pieza mueve a la otra, ¿sabes? Resultando en una transmutación frecuentemente impredecible. Pero mis experimentos actuales usan las más simples de las creaciones de Dios, insectos y roedores principalmente. He formado cosas vivas, criaturas ante cuyo rostro se desvanecería hasta las mentes más resueltas. 8 de febrero de 1702. La construcción del nuevo laboratorio va bien. Predigo que estará completa dentro de los próximos 3 meses. Se ha enviado equipamiento desde Damasco. Si hay algo que los mahometanos conocen, son las ciencias ocultas. La mayoría de las veces, mi maestra me deja a mis propios medios. Solo se aparece en la noche, aunque no puedo decir de dónde. Viene y se va cuando le da la gana. Mis sirvientes aparentemente ignorantes de su presencia. 27 de marzo de 1702. El nuevo laboratorio fue terminado antes de lo planeado. Los trabajadores solo necesitarán instalar mi equipamiento y podré llevar mis experimentos al siguiente nivel. Pero se requieren materiales frescos y las pestes no bastan. Todavía no me atrevo a experimentar en mi propia sangre, pero tal vez haya otra manera. Los trabajadores prometieron discreción, pero en mis sueños veo traición. He llegado demasiado lejos para permitir esa interferencia. Si la iglesia se entera de esto, podría arruinar todo. Estos sueños son un portento y sé que me consumirán a menos que tome acción pronto. Sé lo que debe hacerse. 15 de abril de 1702. Mi maestra es menos comprensiva de lo que esperaba, pues incluso su corazón pagano no disuade al disgusto y desprecio con el cual me mira ahora. Hice lo que tenía que hacer, por mi familia, por la pureza de nuestra sangre, por la inmortalidad de nuestra línea elegida. ¿Cómo podría esta bruja entender mi carga? Ella promete regresar mañana por su pago. Yo preferiría terminar con esto. Sigo siendo un hombre de palabra. 16 de abril de 1702. Yo la vi arder. Su brujería mató a muchos de mis guardias, pero al final fue detenida y enviada a la iglesia. Los fanáticos, habiendo oído mi testimonio, se mostraron igual de ansiosos por ver a esa perra infeliz consignada a las llamas. Sé que estos métodos han pasado de moda. Por eso cometimos el acto bajo la cobertura de la oscuridad y el secreto. Le pude haber dado tierra o hacerla tan rica como Craso, pero no. La malvada criatura buscó ser lista. Dijo que nunca podría salvar a mi familia sin su ayuda y demandó que terminara mi reinado. Destruyera todos los títulos y escrituras, entregando mi tierra y riquezas a la gente común. ¿Realmente pensó que arrojaría mis reinos, mi imperio, a la anarquía? Verdaderamente estaba loca, pero ahora nada resta más que cenizas. Y yo podré regresar a mi gran trabajo, no más atado por su inflexibilidad ética. Hay tanto por hacer.
Entradas posteriores por Leopoldo I son incrementalmente frenéticas e ilegibles, sugiriendo un estado mental declinante hasta su muerte en 1705. Parece que al final tuvo éxito, resultando en la creación de SCP-3288, aunque con consecuencias imprevistas, por la introducción de un gen anómalo en la línea sanguínea de la familia. Este gen le permite al ADN humano resistir ciertas condiciones adversas asociadas con la endogamia. La Casa de Habsburgo continuó con su práctica del incesto, acelerando el desarrollo de mutaciones. Aquellos con deformidades significantes fueron escondidos del público, y los monarcas de Habsburgo crearon vastas bóvedas para alojarlos. Los Habsburgo que habitaban las bóvedas continuaron reproduciéndose, hasta el punto de desarrollar mutaciones que aumentaban drásticamente su ritmo de reproducción, lo que en su lugar aumentaba las probabilidades de mutaciones completamente nuevas. Aquellos que más se parecían a los humanos base permanecieron en la superficie, mientras aquellos enviados abajo continuaban adaptándose a la vida subterránea. Los análisis de ADN revelaron que la consanguinidad continuó volviéndose más extrema con los años, indicando además que el incesto entre padres e hijos o hermanos y hermanas se había convertido en la norma entre SCP-3288 en el siglo XIX. Al parecer, los monarcas de los Habsburgo hicieron todo lo posible por dar a sus parientes que habitaban en la bóveda un estilo de vida tan extravagante como los de arriba. Los documentos revelan la entrega constante de comida, vino y entretenimiento. Al pasar el tiempo, estas peticiones se volvieron excéntricas, como animales exóticos para una colección, y extrañas, un barril de orina de puta fermentada. Y, con el tiempo, depravadas, incluyendo peticiones de niños engordados e instrumentos de tortura. Toda la evidencia demuestra que estas peticiones fueron cumplidas. Es desconocido por cuánto tiempo SCP-3288 ha sobrevivido sin asistencia externa. Un documento parece implicar que la Gran Plaga de 1738 llevó al envío de una cantidad significante de alimentación. Un documento de singular importancia contiene una lista de bóvedas similares a SCP-3288-1. La Fundación ha utilizado esta información para localizar y neutralizar colmenas de SCP-3288, pero el documento en sí ha sido causa de preocupación, la mitad de él ilegible por daños relacionados al moho. Esto significa que al menos la mitad de estas bóvedas no pueden ser localizadas y continuarán siendo una amenaza al público. Anexo 23 de septiembre de 2016. Ha habido un número en aumento de reportes describiendo actos sexuales violentos y canibalismo a través de Europa Central. Análisis más cercano de estos ataques ha llevado a la Fundación a concluir que SCP-3288 son responsables por la violencia. Debido a la extensa naturaleza de estos incidentes, se teme que múltiples bóvedas de SCP-3288 sin descubrir hayan sido violadas. Una instancia de SCP-3288 fue recientemente capturada en el Bosque Negro en Alemania. Rastreada a una cabaña de caza abandonada por el DM Sigma 6, la entidad fue asegurada exitosamente y contenida con mínimas bajas de los operativos. 9 mujeres atadas fueron descubiertas en el sótano. Solo una estaba viva todavía y los cadáveres mostraban sus abdómenes bajos reventados y evidencia de canibalización parcial. Las autopsias revelaron que fueron principalmente consumidas desde dentro. La sobreviviente estaba sucia, desnutrida y su abdomen bajo estaba gravemente hinchado y palpitando visiblemente. La mujer le gritó a los operativos, rogándoles que sacaran estas cosas de ella, junto a varias expletivas e invocaciones religiosas. Ella recibió una evacuación médica vía helicóptero, pero chocó aproximadamente 5 minutos dentro del vuelo. 4 fetos fueron descubiertos entre los restos. Aunque muy carbonizados, todos demostraban mutaciones asociadas con SCP-3288. La instancia recientemente capturada de SCP-3288 fue interrogada. Se provee una transcripción a continuación. SCP-3288-6971. Registro de entrevista 24 de septiembre de 2016. Entrevistado SCP-3288-6971. Entrevistador
Doctora Elizabeth Varga. Introducción. El sujeto es retenido y amordazado, y su celda está equipada para interrogación avanzada. Debido a la severidad de las circunstancias, se anima al personal a utilizar todos los medios posibles de extracción de información. La entrevista fue realizada en alemán. Comienzo de la entrevista. ¿Hay otras víctimas? ¿Dónde se encuentran? No tenemos tiempo para esto. ¡Usa la luz! El oficial de seguridad obedece, destellando aproximadamente 32.000 lúmenes al sujeto. ¡Puta desgraciado! Te arrancaré los ojos y te... Pónganle los tornillos. El sujeto continúa gritando mientras sus huesos comienzan a romperse. Cuéntanos todo. Me rindo, Parley. Dime lo que sabes. El sujeto tiembla. ¿Desea saber sobre los recipientes? Solo soy un duque. La emperatriz. ¿Quieres a la emperatriz? La emperatriz es presumiblemente una instancia de SCP-3288 con una autoridad similar sobre su colmena a la que SCP-3288-Alpha tenía sobre SCP-3288-1. Cuéntame de estos recipientes. Ahora. Solo estamos reclamando lo que es nuestro, por el derecho divino de los reyes. Las mujeres que violaste. La emperatriz. Ella dijo que ya era tiempo. Durante 1000 años, nuestra sangre ha sido pura, impoluta por los forasteros. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué ahora? Nuestra sangre es fuerte ahora, tan fuerte que abruma la sangre de los miserables y fangosos. Nuestra línea nunca morirá, nunca desaparecerá. Vamos a violar a cada uno de ustedes. Nuestro linaje nunca morirá. No. Se volverá todo. Es nuestro regalo, nuestra bendición. ¿Qué quieres decir? Los mansos engendrarán a los fuertes. Los condenados engendrarán a los elegidos. ¿No lo ves? Los codiciosos devorarán a los caritativos. Los despiadados devorarán a los pacíficos. Y los fornicadores violarán a los castos. Haremos al mundo tan perfecto como nosotros. Todos seremos aristócratas al final, y nuestra dinastía nunca morirá. Final de la entrevista. Esto concluye la instrucción de hoy. Gracias por escuchar. Pueden retirarse.